El ático de la vieja casona siempre había sido un lugar misterioso, un rincón al que pocos se aventuraban. El polvo acumulado en las vigas y el olor a madera envejecida le daban un aire de secreto, como si guardara memorias escondidas bajo cada tabla crujiente. Sofía, de 35 años, había llegado a esa casa apenas unos meses antes, alquilando una de las habitaciones del segundo piso. Había decidido mudarse buscando tranquilidad, lejos del bullicio de la ciudad, y la calma de la colonia le ofrecía justo lo que necesitaba. Su vecino más cercano dentro de la misma propiedad era don Esteban, un hombre de 67 años que vivía en la parte principal de la casa. Era un hombre reservado, de voz grave y andar pausado, con unas manos curtidas por los años y unos ojos oscuros que parecían ocultar más de lo que mostraban. Desde que Sofía llegó, él siempre había sido atento. Le ofrecía ayuda con cosas sencillas, le acercaba herramientas cuando lo veía arreglando algo en su habitación, o le enseñaba pequeños secretos de la casona que solo él conocía. La relación entre ambos había comenzado como un simple trato cordial de vecinos, pero poco a poco Sofía empezó a notar en Esteban una calidez inesperada. Había algo en la forma en que la miraba, en cómo su voz se volvía más suave cuando le hablaba, que la hacía sentir observada y a la vez protegida. Ella misma se descubría buscándolo con la mirada, encontrando un extraño consuelo en su presencia. Una tarde, mientras Sofía organizaba algunas cajas que aún no había desempacado, Esteban apareció en la puerta. Llevaba un manojo de llaves en la mano y una leve sonrisa en el rostro. «Hay algo en el ático que quizá te interese ver», dijo con calma, señalando las escaleras que subían hasta la puerta de madera oscura. Sofía aceptó, intrigada. Subieron juntos, y al llegar, Esteban empujó la pesada puerta, que se abrió con un chirrido largo y profundo. El interior estaba iluminado apenas por un ventanuco alto, por donde se filtraban rayos de sol que levantaban partículas de polvo en el aire. Había baúles, muebles viejos y recuerdos olvidados. «Aquí guardamos cosas de generaciones pasadas», explicó Esteban, caminando despacio entre los objetos. «Algunas son solo trastos, otras tienen historia». Sofía lo escuchaba con atención, pero lo que más la atrapaba no eran los objetos, sino la forma en que su voz llenaba aquel espacio cerrado, grave y envolvente. Caminaban tan cerca que a veces sus hombros se rozaban, y cada contacto, aunque accidental, provocaba en ella un cosquilleo que la dejaba sin aliento. En un momento, Esteban cerró la puerta detrás de ellos y giró la llave con un sonido metálico que retumbó en el silencio del ático. Sofía lo miró sorprendida, y él, con una expresión serena, simplemente dijo: «Aquí arriba nadie nos interrumpe». El corazón de Sofía comenzó a latir con fuerza. El aire parecía más espeso, cargado de un magnetismo que no podía explicar. Se acercaron a un viejo baúl, y cuando ella intentó abrirlo, sus manos coincidieron. El roce fue eléctrico, una chispa que recorrió sus cuerpos y los dejó inmóviles por unos segundos. Sofía levantó la vista y encontró los ojos de Esteban. Era una mirada profunda, firme, que la sujetaba sin palabras. La respiración de ella se aceleró, y sintió un calor extendiéndose por su pecho, un calor que la confundía, pero al que no quería resistirse. Él no apartó la mano. La dejó allí, sobre la suya, mientras el silencio del ático se cargaba con una tensión vibrante. Sofía sintió un leve temblor recorrer sus dedos, pero no retiró la mano. Al contrario, la sostuvo, aceptando ese contacto que parecía revelar un deseo oculto. El polvo flotaba alrededor como un velo dorado, y en medio de esa penumbra, Sofía descubrió que el viejo ático no era solo un depósito de objetos olvidados, sino el lugar donde estaba comenzando algo que cambiaría por completo la manera en que veía a su vecino. Era apenas el inicio, un roce de manos, una llave girada, una puerta cerrada al mundo exterior.
pero entre ellos ya había nacido una tensión imposible de ignorar. El aire en el ático parecía más denso, después de aquel roce de manos. Sofía sentía que cada partícula de polvo flotaba más lentamente, como si el tiempo hubiera decidido detenerse en ese instante. La palma de Esteban seguía sobre la suya, firme y cálida, y aquella simple presión transmitía una corriente que le erizaba la piel de los brazos. Él la observaba con una serenidad que contrastaba con la tormenta que hervía dentro de ella. Sofía intentó apartar la vista, pero sus ojos se quedaron atrapados en los suyos, oscuros y penetrantes, como si fueran capaces de leer lo que escondía en lo más profundo de su pecho. «No tengas miedo», murmuró Esteban, con una voz grave que resonó en el silencio del lugar. Sofía tragó saliva, consciente de la cercanía de sus cuerpos. La puerta cerrada a sus espaldas se sentía como un límite invisible, un recordatorio de que estaban solos, sin testigos, con un secreto compartido. Sus respiraciones se mezclaban en el aire húmedo y tibio del ático. Intentaron continuar con la tarea, revisando viejos baúles y cajas. Esteban le mostró fotografías amarillentas, relojes oxidados y cartas guardadas en sobres gastados. Pero cada vez que sus dedos rozaban los de ella al pasarle algún objeto, la tensión crecía como un hilo invisible que los unía más fuerte. Sofía notaba cómo el calor en su cuerpo aumentaba con cada contacto accidental, cómo su pecho se agitaba cuando él se inclinaba demasiado cerca para señalarle un detalle en una imagen. Al pasar junto a un espejo cubierto por una sábana, Esteban tiró de la tela y el reflejo de ambos apareció en el vidrio empañado por el tiempo. Sofía se vio a sí misma, erguida pero temblorosa, y junto a ella la silueta de Esteban, firme, con sus ojos puestos en ella. La imagen les devolvió lo que ninguno se atrevía a decir. La cercanía no era casual. La atracción estaba ahí, latente, reclamando un espacio. De pronto, un crujido de las tablas bajo sus pies los obligó a acercarse aún más. Sofía tropezó apenas, y Esteban la sostuvo por la cintura con rapidez. Sus manos firmes la rodearon, y el contacto hizo que un escalofrío recorriera toda su columna. El cuerpo de ella se tensó, pero no por rechazo, sino por la intensidad del momento. «Gracias», susurró ella, con la voz entrecortada. «Estoy aquí», respondió él, sin soltarla, y en esas dos palabras había un peso mayor, una promesa escondida que Sofía sintió vibrar dentro de sí. El silencio volvió a envolverlos, interrumpido solo por el golpeteo de sus corazones. Sofía era consciente de cada detalle: la aspereza leve de las manos de Esteban en su cintura, el aroma terroso de su ropa mezclado con un dejo de madera antigua, el calor que irradiaba su cuerpo a tan poca distancia. Cuando finalmente él la soltó, el vacío que dejó en su piel fue tan evidente que Sofía se sorprendió deseando que no lo hubiera hecho. Él pareció notar la misma necesidad, pues sus dedos rozaron los de ella una vez más, como si buscaran confirmación de que aquel vínculo invisible no era una ilusión. El ático entero parecía conspirar. Las sombras largas, la penumbra apenas interrumpida por la luz dorada del ventanuco, la puerta cerrada con llave, todo empujaba a que lo inevitable ocurriera. Sofía respiró hondo, tratando de calmarse, pero el aire era espeso, cargado de una electricidad que la mantenía expectante, con el pulso acelerado y la piel encendida. Esa tarde, mientras seguían fingiendo revisar objetos, ninguno pudo ignorar que lo que los mantenía allí no eran los recuerdos guardados en cajas, sino el presente que latía con fuerza entre ellos, un deseo que había despertado y que ya no se podía contener. El tiempo parecía avanzar con una lentitud hipnótica dentro del ático. Afuera, la tarde se deslizaba hacia el anochecer, pero ahí arriba, entre baúles y muebles olvidados, la atmósfera era distinta, más densa, más íntima, como si el aire estuviera impregnado de un secreto que solo ellos compartían. Sofía acariciaba distraídamente la tapa de un baúl,
aunque su mente estaba lejos de los objetos. Sentía todavía la presión de las manos de Esteban en su cintura, la calidez que le había dejado impregnada en la piel como una marca invisible. Su respiración era irregular, y cada vez que lo escuchaba moverse detrás de ella, su corazón se aceleraba con un impulso que no lograba controlar. Esteban, por su parte, permanecía en silencio, observándola con la serenidad de quien sabe que una sola palabra podría romper la delicada tensión que se había tejido entre ambos. Había en su mirada un brillo que mezclaba contención y deseo, como un fuego que se alimenta lentamente, sin necesidad de llamaradas, pero que está listo para devorar todo a su paso. Cuando Sofía levantó la vista y lo encontró de pie frente a ella, el espacio entre los dos se redujo a un par de pasos. Ninguno habló. Se miraron en un silencio prolongado que pesaba más que cualquier conversación. Ella sintió como un escalofrío le recorría la espalda al ver la intensidad en los ojos de Esteban, y por primera vez no intentó apartar la mirada. Él se acercó despacio, con la cautela de quien teme asustar a una mariposa. Sofía podía escuchar el crujido de la madera bajo sus botas, el leve roce de su ropa contra el aire, y cada detalle amplificaba su expectación. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió una mano y apartó suavemente un mechón de cabello que caía sobre el rostro de ella. El roce de sus dedos fue leve, apenas un soplo, pero desató un torrente de sensaciones que la dejaron temblando. «Sofía», murmuró, su voz grave y baja, como si pronunciara un secreto que no podía contener más. El nombre en sus labios provocó que ella respirara hondo, intentando estabilizar el torbellino que sentía en su pecho. Una parte de sí misma quería dar un paso atrás, huir de la intensidad que se desataba en su interior, pero otra, más fuerte, deseaba quedarse, permanecer en ese campo magnético que la atraía con fuerza irresistible. Sus manos coincidieron otra vez al abrir un cajón antiguo. Esta vez, ninguno fingió que era casual. Sus dedos se entrelazaron lentamente, como si lo hubieran estado esperando desde siempre. Sofía notó la aspereza de la piel de Esteban, marcada por los años, pero también la firmeza y seguridad que transmitía ese contacto. El calor que recorrió su brazo fue tan poderoso que tuvo que cerrar los ojos un instante para no dejar escapar un suspiro. El ático estaba en penumbra. La luz del ventanuco se había apagado con la caída del sol, y ahora solo quedaba el resplandor tenue de una bombilla colgante que oscilaba levemente, creando sombras que parecían bailar a su alrededor. El ambiente era casi irreal, como si el mundo entero se hubiera reducido a ese pequeño espacio cerrado, a esas dos manos entrelazadas y a los corazones que latían desbocados. Cuando Sofía abrió los ojos, Esteban estaba tan cerca que podía sentir su aliento, cálido y pausado, rozándole la piel. El pecho de ella subía y bajaba con rapidez, y cada exhalación se mezclaba con la de él. No hicieron falta palabras. Había un entendimiento tácito, una aceptación mutua de que lo que los unía en ese momento no era simple vecindad, sino un deseo profundo que había encontrado la oportunidad de revelarse. Los labios de Esteban se detuvieron a un suspiro de distancia de los suyos. No llegaron a rozarse todavía, pero la tensión era tan intensa que Sofía sintió que su cuerpo entero ardía en anticipación. Su piel se erizó, sus mejillas se encendieron y sus dedos se aferraron con más fuerza a los de él, como si temiera perder esa conexión. El ático entero parecía contener la respiración con ellos, esperando, sosteniendo el instante previo a un cruce inevitable. Y Sofía, con los ojos fijos en los de Esteban, supo que ese límite estaba a punto de romperse. El silencio del ático era tan profundo que podía escucharse el latido de sus corazones, desbocados, golpeando contra el pecho como si quisieran escapar. Sofía permanecía inmóvil, con la respiración entrecortada, consciente de que su rostro estaba a un suspiro del de Esteban. El calor que emanaba de él la envolvía como una brasa,
derritiendo cualquier intento de resistencia. Los ojos de Esteban brillaban bajo la tenue luz de la bombilla, fijos en ella con una intensidad que le hizo estremecerse. Durante un instante que pareció eterno, ninguno se movió, como si disfrutaran de ese borde peligroso, ese precipicio emocional en el que se encontraban suspendidos. Y entonces, con la lentitud de un amanecer inevitable, Esteban inclinó apenas el rostro, acortando la distancia. El roce de sus labios fue suave, casi un suspiro. Un contacto mínimo, frágil, que sin embargo desató un torrente de sensaciones en Sofía. Sintió que el aire le faltaba, que su piel se encendía de inmediato, y que una corriente eléctrica la atravesaba desde la nuca hasta la punta de los dedos. Era un beso contenido, prudente, pero cargado de un deseo que ambos habían callado demasiado tiempo. Ella tembló, y en ese temblor Esteban encontró la certeza de que no había rechazo. Sus labios regresaron, esta vez con más firmeza, con un hambre silenciosa que Sofía correspondió sin dudar. El beso se volvió más profundo, más largo, y el mundo alrededor se desvaneció. No había polvo, ni baúles, ni vigas de madera. Solo el calor de sus bocas fundiéndose, la presión de sus manos aferradas y la pasión que había estado latiendo en secreto. Cuando se separaron apenas para respirar, sus frentes quedaron unidas. Sofía cerró los ojos, tratando de contener el vértigo que la dominaba. Su pecho subía y bajaba con rapidez, y cada inhalación se mezclaba con la de él. «No debí», empezó a decir Esteban, con la voz ronca, pero ella lo interrumpió colocando un dedo tembloroso sobre sus labios. «No digas nada», susurró, con los ojos brillantes. «No arruines lo que sentimos». Las palabras se quedaron suspendidas, cargadas de verdad y de deseo. Esteban la miró con un alivio contenido, como si esas pocas frases hubieran roto la última barrera que quedaba entre ellos. Entonces, él deslizó una mano por el brazo de Sofía hasta sujetar su cintura. Ella respondió acercándose más, dejando que su cuerpo se apoyara contra el suyo. El contacto fue un incendio inmediato. Su piel erizada, el corazón palpitando con violencia y un calor expandiéndose por todo su ser. La bombilla oscilaba, proyectando sombras que se movían alrededor de sus figuras entrelazadas. Sofía sentía cada roce como una caricia imborrable, los dedos de Esteban trazando su espalda, el leve temblor de su respiración contra su cuello, la firmeza de sus manos sosteniéndola como si temiera que desapareciera. El beso volvió, más apasionado, más urgente, hasta arrancarle suspiros contenidos. Era como si el tiempo hubiera estado esperando ese instante, como si todo lo vivido antes no hubiera sido más que una antesala de lo que por fin se desataba. Cuando por fin se separaron, con el aliento agitado y los ojos encendidos, ambos supieron que la línea había sido cruzada. No había marcha atrás. En ese ático cerrado, con la llave guardando su secreto, habían entregado más que un beso. Habían revelado un deseo imposible de ocultar. El silencio volvió a envolverlos, pero ya no era el mismo. Ahora era un silencio lleno de confesiones no dichas, de promesas implícitas, de una pasión que había despertado y que ya no podría ser callada. Sofía, con la piel aún temblando, comprendió que su vida había cambiado para siempre, y en los ojos de Esteban encontró el reflejo de esa certeza. El aire del ático estaba impregnado de un calor denso, cargado de emociones que se habían contenido demasiado tiempo. Sofía aún sentía el temblor en sus labios, la huella ardiente de los besos que Esteban le había dado, y el eco de su propia respiración agitada llenaba el espacio como un murmullo. Ambos permanecieron inmóviles por unos instantes, con las frentes unidas, como si se resistieran a soltar la intensidad de lo que acababa de ocurrir. Esteban la miró entonces, con los ojos oscurecidos por un fuego que no trataba de disimular. La expresión de su rostro era la de un hombre que había cruzado un umbral sin retorno, pero que no se arrepentía. Sofía,
por su parte, descubría en sí misma una valentía desconocida, una entrega silenciosa que no había imaginado ser capaz de dar. «No podemos fingir que esto no pasó», murmuró ella, con la voz temblorosa pero firme. Él acarició suavemente su mejilla, dejando que el dorso de sus dedos dibujara un camino lento sobre su piel. «Nunca lo haría», respondió, con la gravedad de alguien que estaba confesando algo mucho más profundo que un simple deseo. La mano de Sofía se deslizó hasta tomar la de él, y sus dedos se entrelazaron como si hubieran estado destinados a encontrarse desde siempre. La electricidad del contacto los recorrió una vez más, pero ahora ya no había duda, ni contención, solo una certeza creciente de que habían abierto una puerta imposible de cerrar. Esteban la atrajo hacia sí con un movimiento suave pero decidido, y Sofía apoyó la cabeza en su pecho. Allí, escuchando los latidos fuertes y acompasados de su corazón, se sintió extrañamente segura, protegida y deseada al mismo tiempo. El mundo exterior desapareció, y el ático, con su penumbra y sus recuerdos olvidados, se convirtió en el escenario íntimo de un descubrimiento irreversible. Los labios volvieron a encontrarse, primero con delicadeza, luego con una pasión contenida que fue creciendo como una ola imparable. Sus besos eran largos, intensos, cargados de la urgencia de todo lo que habían callado. Cada roce de sus bocas era una confesión, cada suspiro un pacto silencioso de que ya no volverían a retroceder. Las manos de Esteban recorrieron la espalda de Sofía con una ternura ardiente, como si quisiera grabar en la memoria cada curva, cada temblor de su piel. Ella respondió acercándose más, dejando que su cuerpo hablara lo que las palabras no podían. El calor se extendió entre ellos como un incendio lento, devorando cualquier intento de contención. En ese beso apasionado, en ese abrazo que los fundía, cruzaron definitivamente el límite que los había separado hasta entonces. Ya no eran solo vecinos, eran dos seres entregados a un deseo que se había despertado en el lugar menos esperado y que ahora dominaba sus almas. Cuando al fin se separaron, jadeantes, con los labios aún ardiendo y los ojos brillando en la penumbra, el silencio del ático volvió a envolverlos. Pero ya no era un silencio de contención, sino de promesa. Sabían que lo que acababa de nacer allí arriba, tras la puerta cerrada con llave, marcaría sus vidas para siempre. Sofía acarició el rostro de Esteban con una dulzura temblorosa, y él besó su mano con un respeto cargado de pasión. No había palabras suficientes para describir lo que habían compartido, pero ambos entendieron que aquel momento era el inicio de una historia que ya no podían negar. Bajo la bombilla oscilante, entre el polvo dorado que flotaba en el aire, Sofía y Esteban sellaron su destino en un beso que fue a la vez confesión y entrega. Un beso que no admitía regreso. Un beso que los dejó suspendidos en una certeza luminosa. Lo que habían encontrado en aquel ático era real, poderoso y eterno.